días, amada iglesia. Buenos días. Es una alegría poder nuevamente vernos en el día del Señor. Estamos en una serie de sermones de Josué. Hoy día estamos en el capítulo 9. Llevamos ya varias semanas en este libro. Y hoy día vamos a ver una parte de la historia de redención en que el pueblo de Dios, aun cuando intentó ser fiel a Él, fue engañado y no pidió consejo al Señor. Entonces, hoy el título del sermón es Buscando el consejo de Dios. Vemos que el Señor le entregó la tierra prometida a Israel y su pueblo, ¿cierto? Y Josué avanzó y la instrucción era conquistar esta tierra que estaba habitada. En esta tierra habitada habían pueblos guerreros, pueblos idólatras, pueblos que el Señor había dicho que tenía que sacarlos de ahí. Esa era la orden. Era la orden clara del Señor. Y lo que vivieron es que Josué y su pueblo y el pueblo de Israel pasa por el Jordán, conquista un par de ciudades y ya los pueblos vecinos empezaron a tener estrategias de cómo enfrentar al pueblo de Israel, cómo enfrentar al pueblo de Dios. Y habían dos estrategias. Vemos en los primeros versículos que habían algunos de ellos, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Estos pueblos no eran amigos entre sí, eran pueblos enemigos que cuando encontraron un amigo en común se juntaron en alianza en contra de Josué y el pueblo de Israel. O sea, se juntaron de manera como meramente política para defenderse, porque sabían que Dios estaba arrasando y avanzando con su pueblo. Pero había otro pueblo que tuvo otra estrategia, una estrategia mucho más astuta y mucho más como indirecta. Y ese también es la forma de vida del cristiano y la forma en que enfrentamos oposición. A veces en la vida cristiana enfrentamos oposición directa, clara. Como ustedes saben, estuve en Corea del Sur hace poquito y pude experimentar y conversar con hermanos de diferentes países donde enfrentaban persecución directa. A tal punto que la delegación china, que el congreso anterior el gobierno no le había permitido salir de China para este congreso, les permitieron salir hacia Corea, pero le advirtieron, si llegan a hablar algo acerca del gobierno chino, van a recibir consecuencias. Y así fue. De hecho, dio un testimonio muy, muy, muy claro respecto a la situación china. Y a los 5 minutos, uno de ellos recibió amenazas que sus familias iban a sufrir las consecuencias de este testimonio. Esa oposición directa, persecución, rechazo, firme, a la cara, directo. Pero también hay un tipo de persecución o un tipo de oposición que es diabólica también, en función de hacer que esto sea mucho más astuto. Probablemente la iglesia de Oriente, o la iglesia perseguida, aunque no hay iglesia perseguida o no perseguida, es la iglesia que en contextos más complejos está siendo perseguido directamente. Esa es una persecución dura, firme, pero al menos ellos están conscientes de esta lucha. Están conscientes de que están alcanzando a otras personas por el bien del Evangelio. Pero en Occidente probablemente pasa otro fenómeno. Y el fenómeno es del engaño diabólico de pensar que no estamos en ninguna lucha. O de olvidar nuestra identidad y nuestro propósito. Y dejamos de predicar. Y dejamos de anunciar. Y dejamos de predicar la buena nueva. Entonces, quería ponerlos en contexto
que en el libro de Josué se trata de conquistas de la tierra de Canaán. El Señor había ordenado que destruyeran a cada pueblo. Sin embargo, estos pueblos usaron dos estrategias, una oposición directa y otra astucia para resistirse al plan de Dios. Y aquí vemos de versículo 5 en adelante, incluso, o 3 en adelante, vemos que hay un cambio de estrategia de los gabaonitas. ¿Quiénes son los gabaonitas? Ellos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Estamos perdidos porque viene el Dios de Israel avanzando. Hagamos algo. La estrategia es, busquemos una alianza con este pueblo. Pero lo hicieron de manera engañosa. No fueron diciendo, oye, aquí vamos a hacer alianza con ustedes. Sino lo que hicieron fue lo siguiente. Ellos se hicieron pasar como un pueblo lejano, un pueblo que venía de lejos, que venía con los cueros viejos de vino rotos y remendados, con zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y con un pan que era seco y mohoso. Esa fue la estrategia. Se vistieron, se disfrazaron con ropa vieja y llevaron pan duro con moho para hacer pensar a los israelitas que venían de muy lejos y que no eran uno de los que tenían que salir por la orden del Señor. Esa fue la estrategia. Está buena estrategia igual, ¿cierto? Cualquiera hubiese caído. Dicen, sí, en realidad, ayudémonos. Y no solamente eso, le dijeron, venimos porque supimos de la fama de Dios. Venimos a servirle a ustedes, a clamar misericordia con ustedes y a hacer un pacto con ustedes para que preserve nuestra vida. Hasta ahí, hermoso, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios no consultó a Jehová, hizo pacto rápidamente con ellos, les prometió preservar la vida y después se dieron cuenta que 3 días después era gente de por ahí. ¿Han escuchado alguna vez lo que se llama el cuento del tío? ¿Sí? Aquí le vendieron el cuento del tío. ¿Qué significa el cuento del tío en términos prácticos? Mostrar una imagen falsa para engañar, para hacer creer algo a otra persona y la persona diga rápidamente, sí, te compro lo que estás diciendo. Hay unos casos bien divertidos. A los que les gusta la tecnología saben ya que hay un iPhone ya 25, ya ni siquiera 16, ¿ya? Y en el centro de Viña había un señor diciendo, oiga, en ese tiempo tengo un iPhone 13 para vendérselo, está nuevo con caja, 100.000 pesos nomás. Esta es la mía, dije. Un iPhone por 100.000 pesos. Está re bueno. Ya, pero para callado. Le pasa los 100.000 pesos. Se lleva la caja. Abre la caja. Y dentro un jabón Popeye. ¿Cómo se sentiría usted? Ay, qué estafado. Engañado. Y si le cuenta esto a alguien, da vergüenza contarle, ¿cierto? ¿Qué le diría a la gente? Pero sí, obvio que era mentira. ¿Cómo te diste cuenta antes? ¿No pediste revisar la caja? ¿Por qué no la abriste? Y muchas preguntas. Si estuviera casado usted y a uno de ustedes le pasa esto, le diría, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me llamaste? Esto mismo le pasó al pueblo de Israel. Se vieron engañados, pero también porque se dejaron engañar. Porque olvidaron que en el camino cristiano hay un propósito, hay una lucha, pero también hay una provisión para esta lucha. El Señor
nos manda a disfrutar de su perfecta comunión. Ese es el propósito de Dios. Viviendo su perfecta voluntad, en perfecta obediencia a Él. Sin embargo, también tenemos una lucha. Y tenemos enemigos que se levantan de manera declarada y directa, y a veces astuta y falseando. Ambas son engaños, pues se levantan para que no disfrutemos del privilegio de conocer y vivir sus mandamientos. Propósito. Antes de eso, ¿estamos conscientes que estamos realmente en una lucha? ¿En una tensión en la cual vivimos como cristianos? ¿Estamos conscientes que tenemos un propósito, una identidad y un propósito? Pero también estamos conscientes de que no solamente lucha y decir, ¿sabes qué? Oh, qué difícil la vida, sino que el Señor nos da la provisión para que no seamos engañados. Recordemos nuestro propósito, porque a veces se nos diluye el propósito del Señor en nuestros corazones. Como discípulos, como iglesia, se nos puede olvidar fácilmente. Es necesario que recordemos quiénes somos, identidad, para qué vivimos, propósito y cómo debemos vivir. Se nos olvida. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde íbamos? ¿Y cómo vivir? Y a veces avanzamos por el camino y damos cuenta, oye, estamos totalmente perdidos. Pensamos que estamos haciendo discípulos y no estamos haciendo discípulos, estamos haciendo solamente actividades simplemente. Se nos olvida que vivimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Se nos olvida que nuestro único consuelo en la vida y en la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida que somos discípulos de Jesús para ser discípulos. Discípulos de Jesús para ser discípulos. Se nos olvida que somos la iglesia del Señor para cumplir su gran comisión. Y les pregunto, hay muchos pasajes para recordarnos de nuestra identidad. Pero cuando hablamos de la gran comisión, ¿cuál sería el pasaje que más recordamos? Mateo 28, 18 en adelante, que lo leímos el domingo pasado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id. Mientras vayan por el camino, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, nuestra tarea, enseñar con la palabra, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y la gran promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Les pregunto, esta gran comisión, tu vida cotidiana, ¿refleja vivir la identidad de discípulo y el propósito de discípulo? ¿Y vivir como el Señor nos manda que hagamos la tarea de hacer discípulos? Y al revés, uno se pregunta siempre cómo hacerlo, pero al revés, ¿cómo Dios? ¿Cómo ves a Dios trabajando en recordarte que eres discípulo para ser discípulo? Porque así como vemos a Jesús se acerca y habló diciendo a estos discípulos que temían, el Señor se acerca a ti, se acerca a mí y a nosotros para recordarnos que somos discípulos para ser discípulos. Y te pregunto, ¿cómo Dios ha actuado en tu corazón para recordarte este último tiempo que eres discípulo de Jesús para ser discípulo? El Señor te lo recuerda también hoy con esta palabra. Pero como dijimos delante, también hay una lucha. Tenemos enemigos que nos hacen desviar del propósito. Como dije delante, a veces oposición directa, o a veces con esta astucia y engaño. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si el diablo busca desviar nuestra mirada del Señor. No solamente eso, sino que dispone, organiza, hay un mundo organizado
para seducir nuestros deseos pecaminosos. Ese está el diablo, ¿cierto? Que organiza una vitrina, te la muestra, para ver si enganchamos con tus deseos pecaminosos. Y Pablo dice, no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Y tiene ministros, falsos maestros, que engañan a la gente con falsas enseñanzas. Hay quienes se disfrazan de ministros del Señor y engañan. Y es el mismo efecto del cuento del tío. Dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero lo bueno es que el Señor está siempre recordándonos y está dándonos la palabra de verdad. Porque así como hay ministros que se disfrazan de ministros del Señor, hablando el nombre de Él, engañando con sus enseñanzas, también hay una responsabilidad nuestra. Porque el Señor nos manda a conocer su palabra. Como los discípulos en Hechos, ¿cierto?, que examinaban lo que Pablo decía para verificar si estaba en las Escrituras o no. Esa es la actitud de un creyente. No solamente creer todo lo que le dice, sino que examinar las Escrituras para decir, esto no es, esto no está bien, esto es herejía, esto es engaño, es incorrecto. Pero también, como dije, es nuestra responsabilidad. Pero nuestra carne también está expuesta a seguir los deseos pecaminosos. Entonces, hay un Satanás, el diablo, que quiere engañar, ¿cierto? Y Jesús le dice a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Porque a la verdad, a decir verdad, el espíritu que ha sido regenerado por el Señor, si tú eres hijo de Dios, estás dispuesto, quieres servir al Señor. Pero la carne es débil, no quiere. Es débil para seguir la obra del Señor. Pero a veces se vuelve fuerte. Se vuelve rebelde. Que no quiere seguir la orden del Señor. Y además, como dije antes, el Señor nos dice que no debemos amar el mundo ni lo que ofrece el mundo. No hagamos alianzas con el mundo, ni concesiones con el mundo. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Hizo concesiones, alianzas, de manera apresurada, por no consultar al Señor. Parecía bueno. Viene alguien a decirte, ¿sabes qué? Quiero servir al Señor, quiero servirle a ustedes, no nos maten por favor, somos indefensos, pobres, ayúdanos. Jura por tu Dios. ¿Qué pasó? No consultaron al Señor y fueron engañados. Y aquí dice el Señor, por medio del apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y te lo describe, los deseos de la carne, a eso se refiere con el mundo, ¿cierto? Los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Te pregunto, ¿qué elementos del mundo han capturado tu atención este último tiempo? ¿Los deseos de la carne? Inclúyase ahí flojera. No, que yo soy bueno para procrastinar. Es que sin café yo no puedo agradar a Dios. Es que tengo déficit de ¿cómo se llama? Ajá. Eso mismo, ¿cierto? Es que se me olvida orar. Llámese flojera también. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, que se viste de muchas formas. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos una lucha, ¿cierto? La lucha con el diablo, con el mundo y con nuestra carne.
Y por favor, no le eche siempre la culpa al diablo. Hay mucha responsabilidad suya y mía cuando hacemos concesiones, cuando enganchamos. Pero lo bueno es que esto no queda ahí nomás, porque podríamos decir, oh, qué terrible. Tenemos el diablo, el mundo y la carne, estamos perdidos. Pero el Señor nos da una provisión, la provisión de Dios. Como dice Efesios 2, antes de conocer al Señor, nuestra única opción era vivir conforme a la corriente de este mundo. Te ponían en el río y lo único que podías hacer es seguir la corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Viviendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Pero eso no queda ahí. Porque a veces sufrimos por no tener una buena teología. Sufrimos por no saber que Dios provee, se provee para que vivamos en su voluntad, en sus mandamientos. No caiga en el error de decir, qué difícil la vida cristiana. Es difícil, es dura muchas veces, pero no se quede ahí. Porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tienes la identidad de Cristo, eres hijo de Dios, amada por Dios, para vivir por Él y para Él. Porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso andamos, en palabras bien coloquiales, muy coloquiales, ratoneando, viviendo no como el Señor quiere que vivamos. Teniendo la vida en Cristo, vivimos de una forma pecaminosa, siguiendo los deseos de este mundo, no como discípulos del Señor, porque el Señor nos salvó para rescatarnos del poder del diablo. Nos salvó para arrancarnos de esa corriente de este mundo y nos salvó para darnos poder para vivir conforme a sus deseos, llenos del Espíritu Santo, para vivir por Él y para Él. Así que gracias a Dios tenemos de su Espíritu Santo para vivir nuestra identidad, nuestro propósito, conforme a sus mandamientos. Tenemos la provisión del Señor. ¿Cuál es la provisión del Señor? Muchas. Tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará cuidadosamente, poderosamente, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, tenemos la unción del Santo que nos guía, que nos redarguye, que nos consuela, que nos enseña, nos recuerda. Te recuerda. Gime incluso, ora. Cuando tú no quieres orar, estás gimiendo para que puedas vivir conforme a su propósito. Y no solamente tenemos su Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, la Biblia, está ahí, disponible. Como decía el pastor ayer, no para que esté abierta solamente en el Salmo 91. No crea que porque está abierta va a tener un superpoder. Tiene poder la palabra. Pero cuando es creída,
vivida y aplicada en los corazones, en el poder del Espíritu Santo. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley, Salmo 119. Todo el día es ella mi meditación. Después dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tiene la palabra, léala, estúdiala. Siguiente. No solamente eso, sino también tenemos la oración para experimentar la comunión con Dios, para recordarnos nuestra identidad y propósito. Cuando está ahí, usted se recuerda y dice: qué bueno estar acá. Tanto que me costó orar. Y aquí estoy, ¿por qué no lo hice antes? Qué buena experiencia de eso. Y recordamos: para esto vivo. Este es mi propósito de identidad. Qué bueno que puedo echar todas mis cargas delante de Él porque tiene cuidado de nosotros. Oremos para pedir al Señor que ilumine nuestros corazones, para clamar a Dios, para que con su gloria resplandezca nuestras vidas y nos fortalezca para vivir conforme al poder de su Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Fíjense la expresión: como león rugiente, buscando a quien devorar. No seamos ingenuos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, la oración, y también tenemos la hermosa comunión con el pueblo del Señor. Quien viviendo bajo el señorío de Cristo, conforme a su palabra, en oración, en el poder del Espíritu Santo, mutuamente nos podemos exhortar, animar, redarguir, corregir, consolar, para vivir las vidas santas que el Señor quiere que vivamos. Y ahí Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué dice? More, habite en abundancia en vosotros, enseñándoos, es mutuo, exhortándoos, es mutuo, unos a otros, en toda sabiduría. Y además cantando con gracia en vuestros corazones la palabra del Señor, al Señor con salmos e himnos espirituales. Para terminar, tenemos la provisión del Señor, ¿cierto? Para vivir nuestra identidad y propósito. Tenemos enemigos, ¿cierto? Obstáculos. Y que recuerdo como los discípulos Pedro y Juan fueron arrestados, ¿cierto? Amenazados. Y cuando pasó eso, se juntaron también con el pueblo de Dios y rogaron al Señor lo siguiente. Y esto también para nosotros, en nuestras dificultades tanto directas como esa astucia del enemigo que quiere invisibilizar esta lucha o hacernos olvidar nuestra identidad en Cristo. Fíjense cómo oraba la iglesia: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede el regalo del Señor. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pedir por denuedo, por fortaleza, por valentía. Esfuérzate y sé valiente. No es una obra de motivación personal, es obra del Espíritu Santo, que el Señor nos dé la valentía del Señor para vivir conforme a su poder. Mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense lo que pasó en la multitud. Una obra del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
¿Te digo algo? El Señor nos rescató para vivir por Él y para Él. Nos compró para que vivamos bajo su autoridad, para ser discípulos y testigos de Él. ¿Estamos expuestos a engaños? Sí. Pero el Señor nos provee todo lo necesario para vivir como hijos suyos. Identidad y propósito. Pero no descuidemos el consejo de Dios. No descuidemos de su Espíritu Santo que nos guía, de su palabra, de oración, la comunión con el cuerpo de Cristo. Os invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer que aun cuando enfrentamos un mundo en oposición a ti, abierta o encubierta, también podemos reconocer que tu Espíritu Santo es quien nos guía conforme a tu palabra para vivir por ti y para ti, Señor. Y gracias porque tú nos pastoreas y nos recuerdas esto. Y nos recuerdas y queremos echar toda ansia delante de ti, Señor. Toda carga delante de ti para poder correr con libertad, Señor, ante ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos tu consejo, que es tus mandamientos y tu voluntad para disfrutar de la perfecta comunión contigo por medio de Cristo y de la obra de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.